Entonces, abril, mayo, junio, julio, agosto. Tenía 4 meses para cumplir 6 años y no podía ingresar. ¿Qué pasaba con ese niño? Volvía a la casa. Ya volvió una vez rechazado de la preescolar porque el padre dijo que ahí solo iba a jugar, y ahora va a primer grado y por no tener los 6 años cumplidos, entonces vuelve de nuevo a la casa. Obviamente esa medida solo aplicaba para los que nacían en noviembre o en diciembre de un año anterior, para los demás no. Regresó el niño a casa. Hay 2 momentos en los cuales se le ha negado el derecho a ser educado: a la preescolar y por un diferencial de meses a primer grado. 2 veces expuesto para no volver a ser enviado. Resulta que en el tercer intento del cumplimiento del derecho a la educación del niño, viene al año siguiente con 7 años, o a cumplir 7 años de edad, y ahí sí, lo matriculan. Ojo, pero antes, si no tenía partida de nacimiento, no se podía matricular. Hoy se matricula con el nombre que dice que tiene, y se le elabora un documento de identidad provisional, un número de identidad provisional. Antes se rechazaba. Teníamos al menos 4 previos en los cuales el mismo niño ha sido rechazado por el mismo sistema. ¿Qué pasa cuando el niño llega a primer grado con 7 años? Es la edad máxima para desarrollar, para el desarrollo cognitivo. Después de los 7 años, si no conseguimos desarrollar esas habilidades, solo vamos a crecer y rellenarnos. Pero aquí ya no hay más que hacer. Entonces llega a primer grado con 7 años, es el más alto de todos, y el profesor le dice: sos tan grande y no aprendes. Claro, ¿y cómo va a aprender si no tiene ninguna estimulación previa al ingreso? Y ya con 7 años en primer grado, y como no está aprendiendo, y como es un tanto discriminado, y como es el más grande, y como no logra encajar con aquellos niños que sí tienen la edad correcta y aprenden rápido. Mira este pequeñito cómo aprende. Claro, está justo la esponja en el punto ideal. Reprueba. ¿Y qué pasaba? El niño reprueba en primer grado y por 4ª vez vuelve a la casa. 4 veces lo hemos excluido del sistema y 4 veces le hemos negado el derecho que debíamos tutelarle. En esa 4ª ocasión que regresa porque reprobó, el papá le dice: no vayas, quédate para trabajar. Y ganamos un trabajador infantil analfabeto. Esa es la mayor tragedia del no cumplimiento del derecho a la educación en el primer estadio de vida, que condiciona el resto. Cuando un niño pasa de primero a segundo grado, va hasta 6 grados sin problema. Cuando un niño no alcanza a llegar a la preescolar y no alcanza a pasar a primer grado, deserta. Hoy el sistema permite matricularlo antes de cumplir los 6 meses, 6 años. Si cumple 6 en el año matrícula, entra. Si no tiene partida de nacimiento, también lo inscribe. Si reprueba en primer grado, lo pasa a segundo grado para nivelarlo. Este año se han recuperado 60.000 niños que tradicionalmente quedaban excluidos. Sumen ustedes cada año, en un corte de 9 grados, 500.000 niños, y eso es lo que vamos acumulando. Baja formación, bajo nivel de escolaridad, y el que no tiene formación ni escolaridad tampoco tiene acceso a un empleo. Pero hemos acumulado otro tipo de jóvenes que son los que no trabajan y no estudian. Más de 1 millón. La educación no generó los espacios suficientes para que lo pudieran hacer. Es importante que estos ejercicios del derecho a la educación, que deberían de estar enmarcados, y algunos de ellos lo están en la Ley Fundamental de Educación, avancen de manera considerable, y estos son los grandes retos. En el caso de la tercera reforma educativa que el presidente Hernández habla, voy a hacer un par de comentarios. 1, incluir tecnología para reducir espacios y tiempos. ¿Cuántos centros educativos creen que tiene el sistema nuestro?
23.000. Pero 6.000 de ellos son cajas de fósforo, así, de este tamaño, 10 niños, 15 niños. Es tan dispersa nuestros asentamientos humanos que tampoco la comunidad tiene energía, tampoco tiene agua potable, y algunas no tienen camino, pero tienen escuela. ¿Cuándo va a llegar la carretera, el tendido eléctrico, el agua potable? No sabemos. El presidente apuesta que estas 6.000 escuelas unidocentes multigrados significa un solo profesor que enseña 6 grados. Un rato uno, otro, y después viene dando la vuelta. Incorporar tecnología. Pero ocupa energía solar. Un panel solar, los hardware, las computadoras, los contenidos y la conexión a internet. ¿Qué busca el presidente con esta inversión? Busca reducir tiempos y ganar espacios. La posibilidad de que una escuela de esas tenga una biblioteca impresa es 0 en 50 años. La posibilidad de que esa escuela sí tenga una biblioteca virtual y tenga 50, 100 o 200 libros de los que tienen las bibliotecas virtuales, es real. Con el panel solar, con la conexión a internet, con los contenidos y con la computadora. Este año medimos el impacto de la tecnología del proyecto Educatrachos, que entregó 60.000 computadoras. Niños rurales todos, rindiendo 10% más en promedio al departamento al cual pertenecen. 10% más en 2 años. Entonces la experiencia existe, reduce, aumenta la velocidad de entrega de información. Los técnicos de la Secretaría han estimado que con este modelo, en agosto los niños han terminado el contenido y que hay que crear un modelo que amplíe la cobertura o la profundidad de los contenidos. Eso significa la posibilidad de agregar tecnología e ir más allá de las propuestas de contenidos que el Estado actualmente tiene. Ese es todo un desafío. Inicialmente hay 15.000 conexiones a internet que han entregado los proveedores, pero esos se van a concentrar en las zonas donde hay banda ancha. En las zonas rurales es satelital, no hay manera. Y la próxima semana se inician los primeros 100 centros en Lempira, las primeras 100 escuelas conectadas. La tecnología ya no es un lujo, aquí es una necesidad y cada vez es más viable. Las primeras computadoras HO costaban $350, $400, hoy hay tablets de $80, que también soportan los mismos contenidos que ya están elaborados y que también permiten la conectividad. Y los niños tardan 15 minutos en aprender a manejar una computadora, porque ya tienen la habilidad del teléfono, del juego, de la lógica de la ventana, de ir, abrir, jugar y salir. Entonces, no tenemos ese problema. El problema y el desafío es la educación tecnológica del docente, que aunque ha mejorado mucho, ahora debe convertirse en un gran acompañante. El otro elemento de la tercera reforma educativa es la educación para el trabajo. Lo que el vicerrector comentaba en la mañana, recién, que hemos estado trabajando en la mañana. Dicen que los jóvenes no entran a educación superior, que solo el 58% aprueba, pero eso es normal en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que aquí solo hay una salida, que es la educación superior, no hay educación terciaria, que es la educación técnica especializada, que es de igual rigurosidad, que es de igual entrega y es de mejor recompensa. Ganan más la formación técnica de alto nivel que la educación universitaria en los países que lo tienen, pero Honduras no lo tiene. Entonces, aspirar que más del 58% de los jóvenes de media ingresen a la universidad, ese no es el camino, sino buscar el complemento de la educación terciaria. Y ahora estamos proponiendo centros de educación media que tienen tecnología, laboratorios, profesores bases, para compartir con UNITEC esta nueva experiencia de irrumpir la educación técnica profesional para aquellos que no tienen vocación para asistir a una universidad puedan tener una formación técnica. Porque las pruebas de actitud miden actitud, no miden conocimiento. Y si yo voy al seminario mayor a hacer una prueba de actitud, seguro que no la voy a aprobar.
Y si voy a la Fuerza Aérea para hacer una prueba de actitud, tampoco la voy a aprobar. Entonces, una prueba de actitud es cercana a la realidad cuando yo me enfrento a toda la oferta educativa posible, y ahí me ubico. Pero el tema de conocimiento, esa es otra cosa, y esa es una de las discusiones que estamos teniendo ahora. Educación media tendrá una prueba de salida de conocimientos para saber exactamente hacia dónde se puede avanzar, hacia el nivel profesional universitario o hacia el nivel técnico. Combinar vocación con conocimiento le permite a los jóvenes desde educación media encontrar un camino formativo y no quedarse solo con una aspiración. De eso se trata la educación para el trabajo. Hay al menos 20 centros que tienen condiciones, pero vamos a empezar con 10 o 12 distribuidos desde La Mosquitia, Mapala, el Valle de Sula, el Empira, donde ya hay actividad productiva para conectarlo con los empresarios y donde hay necesidad de crearlas, esos espacios, que existan condiciones. La reducción del analfabetismo en Honduras o la reducción de la baja tasa de escolaridad. De acuerdo al INE, si somos 8 millones de personas, según ellos hay 1 millón de personas analfabetos. Según nuestros datos, solo el 30% son analfabetas puros, los demás tienen baja tasa de escolaridad. Y ahí les invitamos a ustedes a participar, porque ahora existe una herramienta ejecutiva que invita a los universitarios a ser parte de estos procesos. Reducir el analfabetismo o bajar la tasa, aumentar las tasas de escolaridad, depende más de cuestiones de solidaridad, y este proyecto por eso no tiene presupuesto. Hay 2 universidades que van a utilizar ese espacio del trabajo social ciertas horas para la alfabetización. Una de ellas está en San Pedro Sula. Por eso, en su momento les llegará a la rectoría, a los estudiantes, una invitación para que generen una reflexión en torno a eso y puedan ver a su alrededor que si hay 1 millón de personas analfabetas o de baja tasa de escolaridad y somos 8 millones, significa que si 7 de nosotros alfabetizamos a 1, lo erradicamos. Solo a través del voluntariado de calidad y a través de las masas estudiantiles solidarias se pueden reducir algunos temas de estos, como muchos que se pueden hacer. Son las grandes aspiraciones: el analfabetismo, la educación para el trabajo, el tema de la incorporación de la tecnología de la información y la comunicación para ello. Tengo muchas cosas que quisiera compartir, pero ya me gasté los 25 minutos. Así que les felicito, les agradezco por la invitación. Cada vez hay más estudiantes interesados en hacer sus trabajos de tesis en la Secretaría de Educación, incluso de doctorado. Recién hemos identificado 320 estudiantes de la Universidad Pedagógica que van a hacer su pasantía como requisito de graduación dentro de la Secretaría de Educación y van a tener un bono de 10.000 lempiras. Eso les permite cubrir sus gastos básicos, les permite tener una experiencia directa y real y se convierte en una red de investigadores que no hemos tenido. Van a estar 1 en cada distrito escolar, tendrán un protocolo de investigación similar en áreas diferentes, vinculados a un sistema de información para el registro de las reformas educativas que están en marcha y el impacto que están teniendo. De esa manera, la reforma como tal tiene vida porque incorpora la investigación e incorpora investigadores de universidades, en este caso pedagógicas, pero puede incorporar a cualquier profesional que esté interesado en la infraestructura escolar, en temas de conectividad, en tecnologías de la información, en diseñar programas, en educación puede recibir de cualquier disciplina: arquitectos, médicos, ingenieros civiles, derechos humanos, todo lo que quieran en algún momento ser parte de estos procesos. Y hoy que tenemos este vínculo directo con el rector, el vicerrector, serán bienvenidos para conocer esos entornos que también generan espacios y posibilidades de servir, de aprender y de tener una idea más amplia de un tema que es transversal a la vida misma. Así que están invitados también, independientemente del área, en un momento que estén interesados en ser parte de estos procesos
de incluir a la masa crítica, a los que se están formando también en la vida real y en los procesos aplicados, siempre buscando que haya más niños en la escuela, siempre buscando que tengan mejores rendimientos. Muchas gracias. A continuación tenemos un espacio de preguntas. Les rogamos que por favor sean puntuales con sus preguntas para aprovechar el tiempo que tenemos con el señor ministro. Gracias. Permiso, buenos días. Mucho gusto, secretario. Es un placer poder haberlo escuchado, poder haber estado en esta conferencia. Prácticamente lo felicito, aprecio sus políticas y nos he enlazado bastante con lo que es la realidad de la educación en Honduras con respecto a la realidad hondureña, ¿verdad? O sea, vemos que es una situación crítica. Sin embargo, me gustaría recalcar y me gustaría preguntarle cómo esta Ley Fundamental de Educación y la tercera reforma educativa se han adecuado a la realidad que enfrentan los niños al ser el país más violento del mundo, al encontrarse con las altas tasas de pobreza. Ayer me daba cuenta que se publicó en el periódico New York Times, en el cual 108 senadores norteamericanos le mandaban una carta al secretario de Estado al decirle que revise el apoyo que se está dando a Honduras con respecto a los temas de derechos humanos, ya que las políticas actuales están empeorando la situación y sabemos que los derechos humanos es un tema trascendental para lo que es toda la población hondureña y especialmente a los niños, porque afecta a la educación. Y la educación, como todos nosotros sabemos, es un pilar base para el futuro de Honduras. Al igual que me gustaría saber cómo se ha adecuado esta estrategia al saber que las últimas encuestas del Foro Social de Deuda Externa de Honduras, de FOSDEH, indican que datos superiores al 30% de las personas a las cuales se les está dando el bono de 10.000 no son personas pobres. Y sabemos que la mayoría de la población de Honduras se encuentra en extrema pobreza. Y es la base de Honduras, y es el futuro de Honduras. ¿Cómo están adecuadas todas estas reformas y esta Ley Fundamental de Educación para esta realidad que se enfrenta? Porque podemos hablar de cuestiones de tecnología y muchas cosas que son importantes y me gustaría enfocarlas, pero son temas futuros. Sin embargo, creo que nos debemos centrar en problemas actuales también y problemas que son de solución rápida, por decirlo así. Muchas gracias. Bueno, yo tenía aquí varias cosas que tienen que ver con derecho: el derecho a la seguridad escolar, el derecho a la seguridad alimentaria en los centros educativos, el derecho a la inclusión. Son temas que también la Secretaría trabaja, pero obviamente el espacio no nos da para más. En Honduras hay 800.000 familias que viven con menos de 20 lempiras al día. Entonces, por ejemplo, cuando se incluye un plato de comida en la escuela o una merienda escolar, se están agregando 20 lempiras. La escuela es por excelencia un espacio de prevención, de formación y de educación. Hasta ahora nos hemos concentrado en educar. Si el niño llega, si el niño rinde, el niño se va y listo. Pero el entorno escolar no había sido ni estudiado ni puesto dentro de las prioridades de la Secretaría de Educación. Actualmente, una merienda escolar insignificante para algunos está siendo entregada a 1.200.000 niños. Significa que si hay 800.000 familias pobres, de esas 1.200.000 que viven con menos de 20 lempiras al día, esa merienda escolar representa casi el ingreso diario. Por eso muchos niños van a la escuela, entre otras cosas, porque tienen algo que comer. ¿Que deberíamos hacer más? Sí, esa merienda debería ser un plato completo, un almuerzo escolar, que es la propuesta de la Secretaría de Educación cuando amplió las jornadas educativas, convertir la merienda en almuerzo escolar.
Cuando yo llegué a la Secretaría de Educación, había unos 350.000 beneficiados del bono 10.000. Y siempre nos pedían a nosotros que dijésemos quiénes sí tenían niños en la escuela y que estaban asistiendo a la escuela. Porque resulta que cuando inició, los mismos que promovían la entrega eran los que certificaban que los niños iban a la escuela y no la Secretaría de Educación. A eso se le llaman corresponsabilidades. Salud, educación y nutrición son las 3 corresponsabilidades del bono 10.000. Cuando nos dieron la base de información, 100.000 de esos no tenían hijos en la escuela. Claro, nosotros tenemos un sistema de información actualizado. Habían profesores que habían inscrito 10 estudiantes como hijos de ellos y cobraban el bono 10.000. En el último tramo del año pasado, la Secretaría ya tenía potestades de certificar si los padres que recibían bonos tenían hijos en la escuela. Cambió un poco en el último tramo cuando se evaluó el bono 10.000 al cierre y acompañamos 150.000 casos. De esos 150.000 casos, solo tuvimos 3 casos con errores por transcripción de nombre. Y logramos asegurar que esos 150.000 sí tenían hijos en la escuela. E incluso medimos el rendimiento promedio al grupo al cual asisten los niños que reciben sus padres bono 10.000. Y en promedio rinden 3% más. Van a la escuela, se quedan y pueden aprender más. No estaba dentro de nuestra responsabilidad, pero sí lo informamos. Actualmente, esa base de corresponsabilidad del bono 10.000 de educación la tenemos nosotros. Antes no teníamos esa, pero hay que agregarle más cosas. No solo que vaya el niño a la escuela, que lo lleve al centro de salud, sino también agregar cuestiones que sean permanentes, que esté matriculado en algún sistema que al terminar el bono le permita haber salido, porque hasta ahora las transferencias condicionadas no combaten la reducción de la pobreza, alivian, mueven del sector más crítico al subsiguiente, pero todavía no logra sacarlos de los índices de pobreza definidos como los ingresos diarios que una persona necesita para subsistir. Estos programas existen en todas partes, pero en algunos lugares son más eficientes y tienen más corresponsabilidades. En la Secretaría de Educación tenemos un lema: una buena idea, para que sea buena idea, no debe necesitar una nueva ley ni dinero. Si ustedes conciben una idea para que sea buena, no necesita una ley para implementarlo y tampoco dinero para iniciarlo. Gran parte de las reformas que hemos empleado al interior tienen esa condición: la búsqueda de un marco regulatorio que ya existe o que ya esté, que no sea nuevo, y no pedir más recursos, sino buscar la gestión de los mismos. Gestionar demandas infinitas, recursos limitados, sin ley y sin pisto, dicen los compañeros. Si esa idea pasa por ahí, tiene futuro. Si no, va a quedar en el Congreso discutiéndose un año o en finanzas discutiéndose le dan más dinero. Por eso, gran parte de lo que educación ha hecho está basado en el principio general de la administración que dije al inicio. ¿Dónde está su recurso humano? ¿Dónde está su recurso financiero? ¿Está siendo eficiente? ¿Está siendo transparente? Porque hay muchas cosas que son legales pero no son transparentes. Hay muchas cosas que son legales pero no son eficientes. Entonces, no solo es el tema del marco legal, sino de la eficiencia. Pero la ley de administración pública, con esa ley, con el código laboral y con un par de herramientas más, puede dirigir cualquier institución. Pero la especificidad se le da la Ley Fundamental de Educación, que tiene un principio: la progresividad de su aplicación. ¿Qué significa? Que depende de recurso humano, recurso tiempo y recurso dinero. Y les doy un ejemplo rápido. Si Honduras quisiera incorporar un profesor de inglés por cada una de las escuelas, ocuparía 23.000 profesores. Eso representa la mitad de la plantilla actual de docentes. Inviable financieramente. Entonces pasamos a buscar otro método: cómo enseñar un segundo idioma a los profesores que ya tenemos,
pasa a ser la siguiente categoría. La ley no lo establece, la ley dice que hay que promoverlo. Luego, otro ejemplo. En la base de datos de profesores sin empleo, tenemos 150 profesores de matemáticas sin empleo y como 100 de español sin empleo. Si Honduras quisiera mejorar el rendimiento en matemáticas, por ejemplo, y quisiera agregar tutores a los centros educativos, ocuparía otros 23.000. Pero supongamos que tiene el dinero para contratarlos, no existe en el mercado laboral. Requiere 4 años para formarlos. Entonces, la progresividad de la aplicación de la ley tiene condiciones de tiempo, de recursos financieros y de perfil de recursos humanos para ir haciéndolo. Entonces, ¿qué hace uno como funcionario? La ruta crítica tradicional y aplica la regla, sin ley y sin pisto. Si eso, entonces con eso trabaja con el extremo de lo mínimo, de lo crítico, y con eso empieza a generar política. De lo contrario, es muy difícil decir que en un tiempo tal se va a incorporar toda la ley. Pero después de 50 años que no teníamos reformas y hoy que las tenemos, lo que nos toca es trabajar. La ley no dice educación para el trabajo, aunque establece por allá, pero no dice cómo. Hoy hemos encontrado un camino con UNITEC de cómo unir esfuerzos y unir también tradición, unir especialidad, expertise, pertinencia de una institución del área con una necesidad, pero en la ley no estaba. Entonces el cómo es parte de la capacidad gerencial que se pueda tener. Bueno, a continuación, la siguiente pregunta. Buenos días, doctor Escoto. Al otro lado. Mire, la pregunta que le voy a hacer es con respecto al nuevo proyecto de fusión de colegios. ¿En qué medida usted considera que está a beneficiar a la sociedad hondureña, considerando que si esta medida se aplica a nivel nacional, la mayor parte de la población, como ya lo mencionó y como es muy conocido, vive en pobreza y 40% de esos porcentajes en pobreza extrema? Ahora, si la gente que vive en pobreza extrema o en las comunidades que están más alejadas solo tienen acceso a la cajita de fósforo, como usted le mencionó, como centro educativo, fusionándolo, si bien es cierto, tendría mejores recursos, pero a su vez hay que considerar que estas personas asisten a estos centros por la distancia, y al fusionarlos, ellos viajarían una distancia más larga y se podría considerar una deserción escolar. Entonces, no sé cómo han manejado ustedes ese tema. Gracias. Es un tema de eficiencia. Hay profesores que tienen 60 niños solos y ocupamos otro profesor, ¿no? Aquí hay un centro educativo que tiene 40 niños y 20 profesores. Y está a 600 metros de un centro que tiene 600 niños y que esos 40 niños los ponen en un aula. Esos son los criterios que se aplican. ¿Por qué? Los centros consolidados tradicionales, después de un tiempo, le fueron construyendo centros de menor condiciones cercanos. Le ponían el nombre de las personas que lo promovían y todo. Nunca terminaron teniendo la calidad que se requería. La fusión es un proceso lento, es un proceso sistemático y es un proceso que requiere hablar con la familia y hablar con los estudiantes. Lo que está claro es que si se va a fusionar un centro, las distancias y la calidad educativa van a ser mejores. Porque aquí tenemos centros uno enfrente del otro, porque antes no se planificaba la construcción de centros de acuerdo a la población. Hay un principio general que quizás ustedes lo conocen, del área administrativa. Dice que si un país no es capaz de entregar el correo y recoger la basura, no debe llamarse país. Es un país que no sabe ni dónde está su población, ni siquiera para programar por abrir otra escuela. Entonces le hace falta conocer su territorio y su población. ¿Y el concepto de Estado qué dice? ¿Qué integra el Estado? Su territorio, su población y su estructura de gobierno. Honduras no sabe dónde está su población, no conoce, no planifica su territorio y tiene gobiernos
bastante débiles. Educación puede reestructurar los territorios de proveedores de servicios porque es el servicio más diseminado en todo el país. Yo le digo a los padres, revisen la nueva opción que le está proponiendo y verán que el nuevo centro está igual en distancia y es igual o mejor en términos de calidad educativa de los sitios hacinados en los que están algunos y en centros que no tienen las mejores condiciones. No se están cerrando, se están fusionando y trasladando donde hay un profesor con 60 niños, con 70 niños que requiere otro profesor. Bueno, por cuestiones de tiempo, tendremos una última pregunta. Buen día, señor ministro. Bienvenido a nuestra comunidad universitaria, UNITEC. Mi pregunta es muy puntual. ¿Cómo se pretende llevar a cabo esta reforma educativa cuando el rol del docente ha sido avasallado por todos los medios? Si es un pilar fundamental en lo que es la educación. Es bastante relativo y les cuento rápido por qué. El Estado es el tutor del derecho a la educación. Para ejercer ese derecho, el Estado contrata a un profesor. El profesor es el que representa al Estado en el aula, en el cumplimiento de ese derecho. Pero al profesor le hicieron creer que el Estado era el enemigo, y a eso se dedicó. Todavía algunos creen que el Estado es el enemigo si el Estado es el empleador. ¿Ustedes cómo van a agredir su universidad si es un mentor? Es ilógico. Si yo represento al Estado, debo defender al Estado. En una década Honduras invirtió dinero solo en salarios docentes de 1.700 millones a 17.000, 1.000%, solo para salarios, en una década. ¿Y cuántos días de clases tuvimos? 5 años de 10. Entonces pagamos por algo que no se entregó. Ustedes son partidarios de la calidad total, conceptos universales de eficiencia, ¿qué más? Gestión por resultados, ¿qué más? Eso es lo que consigue en la vida el éxito. Si ustedes me dicen de qué otra manera han llegado hasta aquí, que no sea siendo finos en las cosas que hacen, el Estado ha sido mal administrador de sus recursos financieros y humanos. Hoy, hacerle entender al profesor que él es el representante del Estado y que además tiene un salario por el cual el Estado le paga por un producto, está costando un poco, pero cada vez hay más convencimiento. Y también entender que ser funcionario público no significa cobrar, aunque no entregue ningún producto. Ese es otro concepto que también está cambiando. Todo mundo que va a laborar tiene un reloj, tiene unas funciones y después tiene un informe. Y cuando eso no es suficiente, entonces la empresa le dice: voy a prescindir de su trabajo. Honduras no ha podido manejar. ¿Saben cuánto es el salario mensual a los docentes de Honduras? 1.100 millones de lempiras. 35 millones diarios en salarios paga el Estado. Entonces, cada día que se cerraba una escuela, no solo perdíamos un día de educación, perdíamos 35 millones de lempiras mal utilizados. Es un monstruo, es la empresa más grande, es la que tiene más empleados, es la que tiene más presupuesto para salarios. Debe ser más eficiente, debe tener un mecanismo. Entonces, esa ley nuestra, llamada Estatuto del Docente, no permitió ni que el profesor alcanzara lo que ahí dice, ni que los niños se educaran. Perdimos. Entonces, el nuevo modelo debe ser ganar. Trabajemos por resultados. En julio, en la segunda semana, vamos a hacer el corte de los primeros 6 meses de lo que hemos hecho este año, porque tenemos la información de matrícula y resultados parciales, pero ya no vamos a decir niños desertados, niños reprobados, no, el profesor, al que ningún niño le reprueba. ¿Está bien? La siguiente categoría, al que le reprueba el 70% necesita mejorar, y aquel que le reprueban y le desertan de forma discriminada, que está, porque le estamos pagando por un producto.
El informe de julio va a decir categorías docentes altamente eficientes, regulares y que deben ser por resultados. En los últimos meses, 26 meses que yo he sido secretario de Educación, para pagarle a los profesores nos tardábamos 12 días, 8 días, una semana. Este mes se pagó en 48 horas. ¿Qué significa? Que el Estado está contento, que el Estado confía y que las dos dependencias, finanzas y educación, dicen, no tenemos que detener esto, hay que pagar. Y se puede avanzar en otros mecanismos que permitan entregar un buen producto, tenga una recompensa. Si no trabajamos por resultados, va a ser difícil que toda esta inversión que el Estado ha hecho tenga alguna repercusión en la educación. Esos son los mismos principios de los que hablé al inicio: recursos humanos, recursos financieros, eficiencia, transparencia. En nombre de UNITEC nos gustaría darle un reconocimiento, un diploma que dice lo siguiente: la Universidad Tecnológica Centroamericana, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, otorga el presente diploma a Marlon Escoto por su participación en la Semana de la Carrera de Derecho